Desde el 2010, las compañías de servicio de telefonía móvil masificaron el uso de los celulares y los convirtieron en dispositivos indispensables en el día a día de cada persona. Un smartphone en la actualidad sirve como herramienta cotidiana, porque contiene libretas, alarma, radio, almacén de contenido multimedia, entre otros. Por esta razón, resulta indispensable para los usuarios que la duración de la batería sea óptima y abastezca sus necesidades. Así, este componente es uno de los que más controversia crea en el segmento de la movilidad. Esto se debe a que son la fuente principal que suministra la energía y por lo tanto la carga. Y el buen funcionamiento de estos depende en gran parte de la autonomía que los dispositivos ofrecen. Según estudios realizados, se indica que estos elementos funcionan a su 100% durante un año y luego se empieza a desgastar poco a poco. Uno de los principales motivos por lo cual sucede esto es debido a que la batería de los celulares utilizan baterías de iones de litio para su funcionamiento, lo cual ayuda a que se carguen rápido. Pero estas pilas tienden a ser inestables y su rendimiento es bajo. Es por eso que en el presente trabajo se realiza un análisis del consumo de la batería de un iPhone 11 bajo distintas condiciones de operaciones, como el Wi-Fi, Bluetooth, encendido o apagado, brillo de pantalla alto o bajo y ahorro de batería activado o desactivado. El objetivo general de este trabajo es determinar si el Wi-Fi, Bluetooth, ahorro de batería y brillo de pantalla son variables que influyen en el consumo de la batería de un iPhone 11. El experimento que se va a llevar a cabo en este trabajo de investigación consiste en el análisis de la duración de batería durante 44 minutos afectada por tres factores de dos niveles: el uso de Wi-Fi y Bluetooth, el nivel de brillo de pantalla y la activación de modo de ahorro de batería. Los dos niveles que tienen cada factor es el nivel bajo, que tiene el valor de -1, y el nivel alto, que tiene el valor de +1, que están ordenados según la siguiente tabla. Para llevar a cabo el experimento, el celular al comienzo no va a tener ninguna ventana abierta, ninguna aplicación en uso y va a estar cargado al 100%. Se realizan 8 pruebas en total, en donde se varían todos los factores considerando sus dos niveles, de modo que todas las posibles combinaciones puedan darse sin repetir ninguna prueba. Por cada prueba se realizan 2 réplicas. De esta manera se obtendrán en total 16 resultados. Todos estos ensayos serán realizados con el mismo celular, un iPhone 11, en el cual, una vez que esté en las condiciones para iniciar la prueba, se abrirá el aplicativo Netflix y se verá el primer capítulo de la serie Gilmore Girls durante 44 minutos. Después del tiempo transcurrido, se notará el porcentaje de batería que tiene el celular en la siguiente tabla. Ahora haremos un análisis e interpretación de datos. El primer diagrama es el diagrama de Pareto de efectos estandarizados. El rango del efecto estandarizado va del 0 al 30. Mientras la gráfica de barras se acerque más al 30, esto significa que la variable tiene un mayor efecto en disminuir el porcentaje de batería del iPhone 11. Por otro lado, la leyenda marca que el Wi-Fi y Bluetooth fueron nombrados como el factor A, mientras que el brillo de pantalla como el factor B y finalmente el ahorro de batería como el factor C. Según el gráfico obtenido, el factor B, que es el brillo de pantalla, tiene mayor efecto en el tiempo de vida de la batería. Además, se puede observar que el factor C, que es el ahorro de batería, tiene el segundo mejor efecto en el tiempo de vida de batería. Asimismo, el factor A, que es el Wi-Fi y Bluetooth, tiene el tercer mejor efecto en tiempo de vida de la batería. Por último, el uso del Wi-Fi, Bluetooth y brillo de pantalla a la vez tiene el cuarto mejor efecto en el tiempo de vida de la batería. En el segundo gráfico a analizar, podemos ver que el número de efectos en un diseño factorial de 2 a 3 es 7. Un efecto es significativo si su p-valor es menor al grado de significancia de 0,05. Esto significa que el factor influye en la duración de la batería. Pero, ¿cómo es esto posible? Esto sucede ya que los datos obtenidos en la tabla se puede afirmar con un 95% de confianza que los factores de Wi-Fi, Bluetooth, brillo de pantalla y ahorro de batería, es decir, de A, B y C respectivamente, así como la interacción entre los factores A y B, sí influyen en el tiempo de vida de la batería. Esto es debido a que el p-valor de cada uno de ellos es menor que 0,05. Sin embargo, la interacción entre A y C no influye en el tiempo de duración de la batería.
al igual que la interacción entre B y C. Esto se debe a que sus p-valores son 0.0771 y 0.392, respectivamente. Finalmente, respecto a la interacción de los tres factores, se concluye que no influye en la durabilidad de la batería, ya que su p-valor es de 0.771. En conclusión, con las tablas de análisis de varianza se determina que de los 7 efectos, 4 de ellos son significativos. Por otro lado, a partir de la gráfica de efectos principales para la batería, pudimos determinar que el factor B es significativo y el más influyente. Esto lo afirmamos a raíz de la inclinación de la pendiente de la recta. Cuando el brillo de pantalla es mayor, el nivel de la batería es bajo. Por otro lado, respecto al factor A, o también Wi-Fi y Bluetooth, se pudo determinar que este factor también es significativo, sin embargo, no es el más influyente. Cuando el Wi-Fi y Bluetooth están activados, el nivel de batería disminuye. Y por último, el factor C, o ahorro de batería, también es significativo y, valga la redundancia, tampoco es el más influyente. Cuando el ahorro de batería está activado, el nivel de batería es superior. Según la gráfica de cubo podemos observar algunos resultados de las medias ajustadas, los cuales son la interacción de el Wi-Fi y Bluetooth, el brillo de pantalla y el ahorro de batería. Con el Wi-Fi y Bluetooth apagados y el brillo de pantalla bajo tenemos una media ajustada de 98.5. Con el Wi-Fi y Bluetooth encendidos y el ahorro de batería apagado tenemos una media de 98. Con el Wi-Fi y Bluetooth encendidos y el brillo de pantalla alto tenemos una media de 85.5. Con el brillo de pantalla encendido y el Wi-Fi y Bluetooth apagado tenemos una media de 88.5. Con el ahorro de batería encendido y el Wi-Fi y Bluetooth encendido tenemos una media de 100. Según el gráfico de contorno podemos obtener algunos valores al interactuar los factores como brillo de pantalla y ahorro de batería. Con un brillo de pantalla bajo y un ahorro de batería bajo tenemos un valor de 98 a 100 del tiempo de vida de la batería, al igual que con un brillo de pantalla bajo y un ahorro de batería encendido. Con un brillo de pantalla alto y un ahorro de batería bajo tenemos que el tiempo de vida de la batería es menor que 88. Y con un brillo de pantalla alto y un ahorro de batería alto tenemos un valor de 88 a 90 del tiempo de vida de la Ahora batería. explicaré la gráfica de probabilidad. Como hipótesis nula tenemos que los errores siguen una distribución normal y como hipótesis alternativa tenemos que los errores no siguen una distribución normal. Según los datos recolectados, nuestro p-valor es de 0.165, siendo este un valor mayor a alfa, que es 0.05, es decir, no se rechaza nuestra hipótesis nula. De esta manera podemos concluir que con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística de que los residuos siguen una distribución normal. A partir de la gráfica podemos observar con un nivel de significancia de 5% que no se rechaza la hipótesis nula, debido a que el p-valor es de 0.934 mayor que 0.05, por lo tanto los errores cumplen el supuesto de homocedasticidad, es decir, las varianzas son iguales. Mediante la elaboración de diferentes tipos de gráficos y el análisis de tablas, se puede concluir con 95% de confianza que los tres factores analizados en este experimento, es decir, Wi-Fi, Bluetooth, nivel de brillo de pantalla y activación de modo de ahorro de batería, sí influyen en la durabilidad de la batería de un iPhone 11 al cabo de 44 minutos. El factor que más afectó a la disminución de batería fue un nivel alto de brillo de pantalla. A este le siguió el ahorro de modo de batería desactivado y por último el Wi-Fi y Bluetooth, en el cual cuando están activados la batería duraba menos. Por otro lado, cuando nos referimos a las interacciones entre los factores, estos varían en la intervención con la duración de la batería. Se encontró que sí existe relación entre el Wi-Fi, Bluetooth y el brillo de pantalla y que influyen en el tiempo de batería en el celular. Pues con un alto brillo de pantalla y con el Wi-Fi y Bluetooth activados, la batería es mayor a 95%, mientras que estos factores en el nivel bajo, la batería es menor a 90%. No obstante, no existe relación entre el Wi-Fi, Bluetooth y el ahorro de batería, ni entre el ahorro de batería y el brillo de pantalla, al igual que la interacción de estos factores no es influyente en el tiempo que dura la batería.